Buenas noches. El día de ayer, 7 de octubre de 2025, se cumplieron 2 años de que se inicia esta confrontación que ha devenido en un exterminio. Esta confrontación entre el Estado de Israel en contra del Estado de Palestina. El 7 de octubre de 2023 incursionaron en el sur de Israel unos guerrilleros o unos efectivos, en todo caso, gente armada del grupo conocido como Hamas, que son uno de los varios grupos que intentan desde hace varios años liberar a Palestina y recuperar el territorio que cada vez le es más saboteado y arrebatado por los israelitas. Independientemente de que vamos a darle lectura a la nota que nos narra este episodio, es importante que esta noticia le pongamos reflexión y no nos dejemos llevar por lo que se dice en otros ámbitos relacionados con Israel, como el campo religioso, que no me voy a meter mucho en este campo, o bien el hecho de que, por increíble que parezca, que haya gente, me refiero a gente común y corriente, que esté de acuerdo con esta masacre y este exterminio que se está haciendo del pueblo de Palestina, concretamente en la zona que es conocida como la Franja de Gaza, cuyas ciudades palestinas han sido destruidas, han sido demolidas por el poderío bélico de Israel con el apoyo de los Estados Unidos. Y pues bueno, vamos a iniciar, amigos, pero lo que tenemos que reflexionar aquí, lo quiero decir sin tintes religiosos, es que también, repito estas palabras, por increíble que parezca, se está repitiendo lo que sucedió hace unos 3.000, 4.000 años atrás, cuando el pueblo de Israel exterminaba pueblos enteros, cometía genocidio, y se puede entender que en aquellos tiempos se veía hasta cierto punto como algo normal y hasta deseable. Pero que en pleno siglo XXI el mundo esté callado, con tímidas críticas al asesinato en masa que está llevando este pueblo de Israel en contra de inermes palestinos. El que solo se conformen o se contenten con pedir un alto al fuego y no haya una intervención, verdaderamente para mí es algo inaudito. El hecho de que, pues como dije, en tiempos bíblicos se tenía la creencia e incluso que era un mandato del Dios hebreo para su pueblo. Y digo, se creía, ellos lo creían porque está registrado en ese libro que se conoce como la Biblia, donde incluso el Dios hebreo es conocido como el Señor de los ejércitos. Pero ya no estamos en esos tiempos. Se entiende que ya hay una conciencia despierta de la humanidad y sigue tolerando los cobardes asesinatos, el cruel y macabro exterminio que está haciendo el pueblo de Israel, apoyado por los Estados Unidos, en contra de la población palestina, que solo defiende su derecho a existir como Estado y que incluso esa tierra originalmente es de los que ahora se denominan palestinos. Es de ellos esa tierra. No es de Israel, como se ha hecho creer incluso a través de ese libro de la Biblia, donde se escribe ahí
que su Dios les dio esa tierra que ha sido conocida como la tierra prometida y que entraña verdaderamente esto de la tierra prometida muchas crueldades en aquellos tiempos y que, repito, triste y lamentable que se sigan reproduciendo 3000 años después de aquellos crueles mandatos de ese Dios hebreo, y que el mundo, como en aquel entonces, permanezca callado, temeroso y arrinconado. Pero bueno, ¿qué ocurrió el 7 de octubre de 2023? Se cumplieron ayer 2 años de la violenta incursión realizada en el sur de Israel, principalmente por la organización fundamentalista Hamas, hecho que detonó el genocidio que desde entonces ha estado llevando a cabo en Gaza el régimen de Tel Aviv. Para los que no sepan, Tel Aviv es la capital de Israel. Los hechos del 7 de octubre de 2023 son sin duda abominables y condenables, pero hasta la fecha se carece de un panorama completo de lo ocurrido. Se refiere esta editorial de La Jornada que la incursión armada de Hamas al sur de Israel es un hecho abominable, es un hecho condenable, y dice, pero hasta la fecha se carece de un panorama completo de lo ocurrido. Y hay que poner atención porque dice cosas muy interesantes que el común del pueblo no sabe. Bueno, del pueblo me refiero más bien a los ciudadanos del mundo, ¿no? Que el común no sabe. Esto sin contar a los creyentes que se niegan a ver una realidad sobre ese pueblo y la historia de ese pueblo. Dice, la versión del gobierno israelí ha sido retomada en forma acrítica y masiva por los grandes medios y aceptada por muchos segmentos de la opinión pública en forma simplista. Una acción de terrorismo gratuito a gran escala que se cobró la vida de 1.139 israelíes, de los cuales 766 eran civiles, además de 3.400 heridos y 251 secuestrados que fueron llevados a Gaza, una atrocidad que surgió de la nada y que justificaría la barbarie posterior del exterminio de gazatíes y la destrucción de sus ciudades como una obligada acción defensiva de Israel en contra de Hamas. Voy a hacer comentarios entre la lectura de esta editorial porque es la posición de La Jornada, pero vale la pena que se ponga, que se anexen algunos comentarios, porque hay cosas sumamente interesantes, donde por ejemplo aquí dice, la versión del gobierno israelí es una que ha hecho ver esto como un acto terrorista y que Israel tiene todo el derecho de defenderse. Sí, pero aquí dice que hay una situación todavía no esclarecida del todo, y hacia eso vamos a avanzar. Dice, dejando de lado una historia de despojo, ocupación, represión y asesinato de palestinos que dura ya 77 años y que ha ido ocurriendo en violación de los principios básicos de la legalidad internacional y a pesar del rechazo de la voluntad mayoritaria de los países expresada en innumerables resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que obligaría a ver los hechos del 7 de octubre con una mirada más objetiva. Debe considerarse que en días, atención con esto, debe considerarse que en días, meses y años posteriores a tales sucesos, o sea, meses, días y meses antes del suceso de la invasión de Hamas al sur de Israel, había surgido información que obliga a reconocer que lo sucedido en esa fecha, el 7 de octubre de 2023, fue mucho más complejo que una carnicería perpetrada por terroristas. El primer elemento de la versión israelí que se demostró falso fue el de que los milicianos palestinos
habían decapitado a niños y bebés. La ONU, tras una investigación, determinó en marzo del año pasado que no había pruebas creíbles de que hubieran cometido violencia sexual generalizada en el curso de la confrontación y señaló que la investigación no había podido culminar debido a obstrucciones del gobierno de Israel. ¿Qué está diciendo aquí la jornada? Que cuando se dé esa incursión de los milicianos palestinos a Israel, el gobierno de este país dice que hubieron niños y bebés israelíes decapitados por los palestinos y acusaron de violencia sexual o de violaciones sexuales a los palestinos con población israelí. Y para ser puntuales, con la lectura, dice, la ONU señaló que la investigación no había podido culminar debido a obstrucciones del gobierno de Israel, ya que la ONU había llevado a cabo una comisión para investigar las atrocidades que supuestamente cometió el grupo que llaman terrorista de Hamas. Y dice, por ejemplo, que la ONU, tras una investigación, determinó en marzo del año pasado que no había pruebas creíbles de lo que dijo el gobierno israelí: niños decapitados, niños degollados y violaciones sexuales de los milicianos palestinos a población israelí. Y cuando la ONU quiso avanzar en la investigación, se opuso el gobierno israelí. ¿Por qué se opuso Israel a que la ONU lleve a cabo la investigación de las acusaciones que está haciendo Israel? Si Israel hablara con la verdad, si es real, si fue real, si fue cierto que los palestinos, ese 7 de octubre de hace 2 años, entraron y violaron mujeres israelíes y decapitaron niños, los degollaron, si es cierto, ¿por qué no permite Israel que la investigación avance? Hay una respuesta muy clara desde el punto de vista de su servidor y para toda aquella persona que no esté obnubilada por la religión y que tenga sentido común. Israel se opone porque van a descubrir que es mentira. Lo que él dijo de lo que hicieron los terroristas o los milicianos palestinos aquel 7 de octubre de 2023. La organización palestina, por su parte, defendió la incursión como una acción bélica dirigida contra objetivos militares israelíes. De hecho, los atacantes sufrieron 1.600 bajas mortales y acompañaron la acción en tierra con un intenso bombardeo de cohetes sobre diversas zonas de Israel, y aseveró que muchas de las muertes se produjeron como consecuencia de fuego cruzado o por acción de las propias fuerzas de Tel Aviv, como habría sido el caso en el Festival de Música de Reim. Fíjense lo que está diciendo aquí. Esto basado en investigaciones que se han hecho posteriormente. Dice que en esta incursión incluso las fuerzas invasoras, digámosle así, de los palestinos sufrieron 1.609 bajas mortales en esa incursión que hicieron, y que su acción bélica era dirigida contra objetivos militares, no contra población civil. Dice, pero lo más importante, dice, y muchos de las bajas israelíes cayeron en un fuego cruzado, es decir, en fuego de ambos lados, como si estuvieran en medio. Y aquí va a venir una acusación muy seria y vamos a poner atención. Entonces dice, aseveró que muchas de las muertes, esto lo dicen los palestinos, y aseveró que la organización palestina aseveró que muchas de las muertes se produjeron como consecuencia de fuego cruzado o por acción de las propias fuerzas de Tel Aviv, como habría sido el caso en el Festival de Música de Reim, a donde sus efectivos de de Palestina, habrían llegado por una confusión y habrían sido atacados junto con la concurrencia por helicópteros israelíes. Aquí lo que está diciendo esta información, que llegaron a esa zona donde estaba un festival de música Reim, que llegaron los palestinos por equivocación
y que fueron atacados inmediatamente por helicópteros israelíes que dispararon sin diferenciar si eran palestinos o eran israelitas. O sea, el mismo gobierno israelí mató ciudadanos israelíes en esa incursión de Hamas a su territorio. Más inquietante aún, en su edición del 7 de julio de 2024, o sea, un año después, el diario israelí Haaretz consignó que la incursión Tel Aviv puso en práctica la llamada Directiva Hannibal, que prescribe el asesinato de militares o civiles israelíes que se encuentren en riesgo de ser capturados por fuerzas contrarias a Israel. Vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto. O sea, a un año de que se dio la incursión de Hamas en octubre de 2023, el 7 de octubre de 2024, un diario israelí, un diario judío, está diciendo que la incursión de Hamas, Tel Aviv, el gobierno israelí, puso en práctica un operativo que se llama Directiva Hannibal, la cual dice prescribe, o sea, permite, la cual permite el asesinato de militares o civiles israelíes que se encuentren en riesgo de ser capturados por fuerzas contrarias a Israel. O sea, aquí lo que está diciendo esta información es que esa especie de operación que llaman aquí Directiva Hannibal la puso en práctica Israel y que le permite que cuando sus soldados o su población civil estén a punto de ser capturados por fuerzas extranjeras, el gobierno israelita tiene el derecho de matar a esos militares y a esa población israelí. Eso lo está haciendo la acusación de una manera directa un diario israelita. Dice, oigan, esto pasó a un año de la confrontación. Bueno, a un año está publicando eso, más bien dicho. Pues la operación Hannibal, que permite que el gobierno israelí mate a sus ciudadanos y a sus militares cuando vayan a ser capturados por extranjeros, se puso en práctica en incursión de Hamas el 7 de octubre de 2023. ¿No? Para que vean, ¿esto lo sabe el mundo? Pocos, pero sí deben de saberlo. Tal consigna habría sido aplicada al menos en 3 cuarteles en los que se habían infiltrado los combatientes de Hamas, lo que indicaría que un número indeterminado de los muertos israelíes fueron ultimados por sus compatriotas. Híjole. O sea, imaginen las escenas, ¿no? Se dio en 3 cuarteles cuando menos, dicen, esta operación Hannibal o directiva Hannibal. Entonces imaginen cada uno de esos 3 cuarteles. No, ya tienen encima a los milicianos palestinos. ¿Qué va a hacer? No, pues, pues los van a capturar, no, pues mátenlos. Desde helicópteros, gobierno y religión, pues mátenlos. A sus soldados. O sea, para que se vaya bien de esto. Y esto les digo, yo no quisiera meterme mucho en esto, pero tiene una explicación religiosa. Y resulta desconcertante que el régimen que encabeza Benjamín Netanyahu supo por medio de sus servicios de inteligencia con antelación, que iba de un año a varias horas, según las fuentes, que el ataque se produciría y que no hizo nada para prevenirlo. Otra agravante al gobierno de Israel. Déjenme leerlo porque me parece que o no leí bien o no viene bien redactado, cosa que no creo. Yo soy el que ha de haber leído mal. Dice, y resulta desconcertante que el régimen que encabeza Benjamín Netanyahu supo por medio de sus servicios de inteligencia con una antelación que iba de un año a varias horas, según las fuentes, que el ataque se produciría y que no hizo nada para prevenirlo. Otra vez, vamos a explicarlo. O sea, que el régimen de Benjamín Netanyahu, el premier de Israel, supo con horas de anticipación, si no es que con un año de anticipación, con años de anticipación, que iba a haber un ataque a su territorio y no hizo nada. O sea, como que permitió que fuera atacado a su territorio. ¿Para qué? Para tener el pretexto que ahorita vamos a comentar.
Incluso hay testimonios de soldados israelíes según los cuales se les ordenó suspender las rondas rutinarias de vigilancia en la frontera con Gaza horas antes de la incursión palestina. Una más. Los mismos soldados israelíes dicen que les dieron la orden de suspender las rondas de vigilancia en la frontera con Gaza horas antes del ataque de los palestinos. O sea que el mismo Netanyahu, el mismo gobierno israelí, dijo, órale, vas que chutas. Te vamos a dejar que entres a hacer tu guerra. Y ahorita les digo, vamos a dar una explicación a esto que yo no tengo la menor duda de que es real lo que se está narrando aquí. En suma, lo que realmente sucedió en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 sigue siendo en buena medida desconocido. En cambio, lo evidente e innegable es que esa confrontación fue usada como detonador de una masacre mucho más extendida y masiva, que es la que aún está en curso en Gaza, en la que han perdido la vida casi 70,000 personas, niñas, niños, mujeres y ancianos en su mayoría, de la destrucción de localidades gazatíes sobre las que Israel ha arrojado más de 200,000 toneladas de bombas y de un genocidio con el que se pretende consumar el despojo final del territorio palestino por parte del régimen de Tel Aviv, capital de Israel, o sea, el gobierno israelita, ¿no? Bueno, esto que se está diciendo aquí, en el editorial de la jornada del día de hoy, es que el gobierno de Israel ya sabía con horas de anticipación, y hay versiones de que incluso con un año o años de antelación, que iba a atacar Hamas y no hizo nada, y que por el contrario, horas antes de que incursionaran los milicianos palestinos, los soldados israelíes que vigilaban la frontera con Gaza recibieron la orden de suspender sus rondines de vigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo dije, que el mismo gobierno israelí permitió que se diera este ataque. Pero fíjense, vamos a hacer un breve rodeo, porque cuando empezó esta guerra, y con eso terminamos la videomisión, cuando empezó esta guerra, después de que empezó a agarrar fuerza y fuerza, yo me preguntaba y criticaba a Hamas, digo, pero qué estupidez, ¿no? ¿Cómo te atreves a provocar a los israelíes si sabes que de un plumazo pueden acabar con tu país? Bueno, se le llama país, pero no es ni país. Es un estado, se le reconoce un gobierno y su derecho a existir como estado. Pero no no está todavía bien estructurado como una nación, como un país. Pero bueno, aquí lo importante es, y yo empecé ahora sí que a reflexionar, bueno, pinche Hamas, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Oye, van a separatar a tu pueblo. Y cuando empezó el exterminio de los gazatíes, de los palestinos, ni siquiera por eso Hamas ha dicho, ya párenla, ya. O sea, asesinó, según 1139, no según, es una nota que dice y la vamos a creer. Cuando Hamas incursiona, elimina o asesina a 1139 israelíes y se lleva a prisioneros a 250. O sea, que son los rehenes, que es el pretexto perfecto para Netanyahu para seguir atacando a Gaza. Pero también hay secuestrados, ¿qué dijeron por aquí? además de 3,400 heridos. O sea, hubo 3,400 heridos y 1,139 israelíes asesinados. 1,139 israelíes asesinados, 3,400 heridos y 250 rehenes. ¿Cómo decir? Esto que es no, tampoco es pretexto, ¿no? Que es la razón que tiene Israel para masacrar a los palestinos. ¿Cómo es que Gaza no ha soltado a los 250 rehenes? Entonces, siguiendo con el hecho de que les decía que yo empecé a reflexionar por qué hizo eso Hamas. Incluso ya llegué a pensar
Puede sonar esto a ustedes una barbaridad, pero pareciera que Hamas le está sirviendo de pretexto al poderío israelí para desbaratar a Palestina. ¿Cómo poder, pues, un ejemplo de lo que está haciendo Hamas? Obviamente hay muchas razones y sobre todo los especialistas en las cuestiones geopolíticas, en las cuestiones históricas, los especialistas en estos temas, le dan muchas razones de peso a Hamas y a otras organizaciones que la yihad, creo que la yihad islámica también es de Palestina. En su tiempo existió una organización que hasta cierto punto fue algo oficial, que era la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. No me acuerdo si era Yasser Arafat, el que era eso fue allá por los 70s, 80s, el que era el líder de la OLP, y se llegaron a tener algunos avances importantes. Entonces, ¿cómo es que Hamas le jala la cola al tigre? Y ahora, si la razón de Hamas era liberar a Palestina con ese ataque, está consiguiendo todo lo contrario: la casi desaparición de Palestina. Y me extraña que nadie ¿cómo llamarles? Nadie de la opinión pública, pero sobre todo los científicos sociales, los políticos del mundo, o sea, se hayan puesto a cuestionar lo de Hamas. Porque les digo, podrá parecer una barbaridad, pero tal pareciera que Hamas se está prestando o se prestó para que Israel tuviera un pretexto y acabe con Palestina. ¿Por qué Israel no hizo nada para detener esa incursión que ya tenía conocimiento de que iba a suceder? Porque le convenía que se diera eso. Miren, esto, por lo que yo he leído y estudiado, es el común denominador del pueblo, del gobierno y pueblo israelí. En lo poco o mucho regular que yo he leído de la historia de Israel, tanto en cuestiones laicas como religiosas, es el común denominador de Israel provocar estos actos de presuntos agravios a sí mismo para tener pretexto y así conseguir sus objetivos. De hecho, la historia moderna o la historia del siglo pasado, del siglo XX, está lleno de estos actos mañosos donde aquel país que quiere desatar una guerra perpetra un autoatentado, bueno, por llamarlo así, y lo usa de pretexto para desatar la guerra. Entonces, jamás es lo que me extraña, que nadie cuestione a Hamas, que no haya en la opinión pública mundial algún científico social, no sé, algún político incluso, ¿no? O sea, políticos, gobernantes, líderes de opinión a nivel mundial que cuestione a Hamas. Porque, oye, pues llévate a tus rehenes y ya se acabó. ¿Ustedes creen que va a salir Israel ya de la zona que está ocupando en esa franja de Gaza? Ya no va a salir. Ya no va a salir. ¿Qué iba a conseguir los palestinos? ¿Qué iban a conseguir con ese ataque que hicieron? Digo, de sentido común, nada. No iban a conseguir nada. Israel en el último siglo, y que es un poquito más, ha sido apoyado fuertemente por muchas naciones del mundo. Muchas naciones. Entonces, aquí la cuestión es que para mí hay una respuesta, repito, en base a lo que yo he estudiado sobre estos temas. Hay una respuesta muy lógica. Israel está practicando lo que viene practicando desde hace milenios: exterminio, genocidios. El genocidio es eso, ¿eh? O sea, un genocidio es que extermines a una raza, a un pueblo, por razones de religión, por razones de etnia o por cualquier tipo de razones. Pero aquí es claro, hay odio para desatar un exterminio en contra de un pueblo. Y aunque ya lo dije, lo voy a decir una vez más. Me duele mucho que el mundo permanezca callado. Que no hagan nada por detener a estos criminales que están masacrando niños, niñas,
mujeres, ancianos, todos. Me recuerda un pasaje de la Biblia, lo voy a narrar tal cual, no voy a meter mi opinión religiosa, pero viene en la Biblia, cuando el Dios hebreo le dice a los israelitas: ve y ataca a Amalek, porque le cerró el camino a mi pueblo cuando huía de los egipcios. Ve y mata a hombres, mujeres, animales y niños, aun los de pecho, mátalos. No te apiades de nadie. Esto viene en un libro de Samuel. No recuerdo si en el primer libro de Samuel o en el segundo libro de Samuel. No soy religioso para grabarme esos. Que debiera ser a que no sea yo religioso, porque son temas claves. Bueno, eso está pasando actualmente. La cruel orden, la cruel y satánica orden del Dios hebreo, de decir: ve y ataca a Ismael, a Amalek, perdón. Ve y ataca, bueno, que sí es Ismael, pero bueno. Ve y ataca a Amalek, mata a hombres, mujeres, niños y ancianos, y a los animales también, y aún los niños de pecho, mátalos también. No te apiades de nadie. No voy a meter el elemento religioso. Nada más quiero decir que históricamente, eso que muchos creen que la Biblia es histórica, y que yo también lo creo, eso se está repitiendo en los tiempos actuales. Y en aquellos tiempos bíblicos, pues, como dije al principio, se podría entender que hubiera incluso pueblos vecinos que hasta desearan eso, que desaparecieran a otros pueblos, para quitarles sus tierras. Pero en pleno siglo XXI, que el mundo esté callado, verdaderamente es algo aberrante. Pues amigos, amigas, no sé cómo voy a terminar esto, pero es obvio que el gobierno israelí es uno de los pueblos más perversos del mundo. Y si ustedes se metieran a estudiar la historia de Israel, incluso la historia no narrada, aquella historia que se ha intentado desaparecer, verían la clase de pueblo que es Israel. Y yo tenía un debate con una amiga, Pati Barba, si llegas a ver este video, saludos, donde yo le decía, esto viene en un libro y se sigue mostrando en la actualidad, en un libro que precisamente nos narra un poco la historia no oficial, la historia real, las otras realidades de cómo se ha comportado el pueblo israelí. Y una de las observaciones de estos estudiosos del comportamiento del pueblo y del gobierno israelí, decían que cuando el gobierno de los judíos, del gobierno israelita, del gobierno hebreo, en diversas épocas de toda su historia, cuando los gobiernos o jerarcas hebreos han hecho atrocidades, su pueblo nunca ha criticado a sus gobiernos, nunca. Y fue el debate que yo sostenía con Pati Barba, porque ella decía que sí, que había, ya hablando de tiempos actuales, que iban a salir, que habían salido los población israelí, ciudadanos israelíes, a parar la guerra contra Palestina. No es cierto, dije, no es cierto. Ellos han salido a marchar para exigir, y se entiende y se justifica, el regreso de los 250 rehenes que tiene Hamas, pero nunca han protestado por lo que ha hecho su pueblo. Y yo le ponía de ejemplo a Pati Barba que en el caso de los Estados Unidos, cuando hay abusos de los policías de raza blanca contra los de raza negra, sale el pueblo norteamericano a protestar contra su gobierno por esos abusos que hace. Y eso no lo ha hecho la población israelí, cuando sus diferentes gobiernos en diferentes épocas han salido a masacrar a otros pueblos. Por eso los especialistas de estos temas y autores de estos libros de la historia no narrada de Israel dicen que tan culpable es el gobierno israelí como su pueblo, que nunca ha protestado en contra de las atrocidades que está haciendo su gobierno. Pues amigos, los dejo con esto. Ojalá, y lo digo, espero que no le vaya a meter tijera a Facebook, porque esto ya sería meternos a temas de lo oculto, las otras realidades, pero sí hay un poder en el mundo que trata que estos temas no salgan, porque es lo que domina el mundo. Y ahí les dejo. Amigos, que tengan ustedes una muy buena noche. Estaremos en contacto. Mañana tenemos unos temas muy importantes, ya no me dio tiempo de tocarlos,
pero tiene que ver con la aprobación de la ley sobre las aduanas, que ya pasó en la Cámara de Diputados y que es muy importante porque combate el huachicol financiero, el huachicol fiscal, que está en el norte del país. Ahí la dejamos. Buenas noches.